El golfo más peligroso del mundo. Todo puede empezar en el mar, no con un gran ataque. No con un misil cruzando el horizonte. No con una declaración de guerra transmitida en vivo. Puede empezar con un solo error, un dron mal identificado. Una señal de radio mal interpretada. Un barco que se acerca 5 millas de más en la oscuridad. Y en este momento, hay un lugar en el mundo donde eso podría ocurrir esta noche. Se llama el Estrecho de Hormuz. Y lo que está pasando ahí ahora mismo, debería estar en todos los noticieros del mundo. Bienvenidos. Si estás aquí por primera vez, este canal existe para explicar lo que los medios no te explican. No el titular. No la narrativa fácil. El contexto. La profundidad. Lo que importa de verdad. Y hoy lo que importa de verdad está en el Golfo Pérsico. Vamos a hablar del Estrecho de Hormuz, que es, porque es absolutamente crítico para la economía global y porque en este momento representa uno de los puntos de ignición más peligrosos del planeta. Vamos a hablar de Estados Unidos e Irán, de la historia que los trajo hasta aquí, de las flotillas militares que están posicionadas ahora mismo frente a frente, y de los sistemas de armas que están activos y apuntando. Y vamos a hablar de lo más inquietante, como la historia muestra, una y otra vez, que las guerras no siempre empiezan con grandes decisiones. A veces empiezan con accidentes. Con malentendidos. Con una cadena de eventos que nadie quiso pero que nadie pudo detener. Estamos en ese punto ahora. Quédate hasta el final, porque la respuesta no es simple, y eso es exactamente lo que la hace tan peligrosa. Primero, vamos a entender por qué este lugar específico importa tanto. El Estrecho de Hormuz es una franja de agua que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, y de ahí con el Océano Índico y el resto del mundo. En su punto más estrecho, tiene apenas 33 kilómetros de ancho. Menos que la distancia de muchas ciudades a sus suburbios, pero por esos 33 kilómetros pasa aproximadamente el 21% del petróleo del mundo, 21%, cada día, entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo crudo navegan por ahí. Más gas natural licuado del que cualquier otra ruta marítima del mundo transporta. Producción de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Toda esa energía tiene que pasar por ese cuello de botella. Si el Estrecho de Hormuz se cierra, si se bloquea, si se mina, si se convierte en zona de combate, el impacto en el precio del petróleo sería inmediato y brutal. Los mercados financieros lo sabrían en minutos. Las economías de Asia, Europa y América lo sentirían en semanas, por eso no se puede exagerar su importancia estratégica. Ahora, a los lados de ese estrecho, del lado norte, Irán. Con costa extensa a lo largo del Golfo Pérsico. Con bases militares. Con lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria. Con misiles costeros apuntando al agua. Con la capacidad documentada de colocar minas marinas, del lado sur, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Países mucho más pequeños, aliados o asociados de Occidente, sin capacidad de confrontar a Irán directamente. Y en el agua misma, la Marina de los Estados Unidos. Portaaviones, destructores, submarinos, una presencia masiva, permanente, y que en los últimos meses se ha reforzado de manera significativa. Este escenario, Irán controlando un flanco, Estados Unidos patrullando el agua, todo en un espacio ultraconfinado, es el escenario geopolítico más inflamable del momento. ¿Por qué ahora? Porque la tensión entre Washington y Teherán ha escalado a niveles que no veíamos desde 2020. Y en 2020, estuvieron a un pelo de la guerra. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que retroceder un poco. No décadas, aunque la historia entre Estados Unidos e Irán viene de muy lejos, sino a los eventos que construyeron la tensión actual. En 2018, la administración Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, conocido como el JPOA, y reimplantó sanciones devastadoras. El objetivo declarado era obligar a Irán a volver a negociar un acuerdo más amplio. Lo que pasó en realidad fue diferente. Irán comenzó a enriquecer uranio más allá de los límites del acuerdo y a endurecer su posición. En enero de 2020, un dron americano mató al general Qasem Soleimani en Bagdad. Soleimani era el arquitecto de la influencia regional iraní, el cerebro detrás de las milicias en Irak, Siria, Líbano, Yemen. Su muerte fue un golpe enorme para el establishment iraní. Irán respondió con ataques con misiles contra bases americanas en Irak.
Varios soldados estadounidenses sufrieron lesiones cerebrales. El mundo contuvo la respiración esperando una escalada mayor. No llegó. Pero el odio quedó. Durante la administración Biden, se intentaron negociaciones indirectas para revivir el acuerdo nuclear. Nunca llegaron a nada. Irán continuó expandiendo su programa nuclear. Las conversaciones murieron lentamente. Mientras tanto, Irán siguió usando el estrecho y el Golfo como zona de presión. Hubo incidentes documentados, confiscación de buques petroleros, acoso a embarcaciones comerciales, acercamientos peligrosos entre naves militares iraníes y americanas. Cada incidente era escalada. Cada escalada era respondida. Y el ciclo seguía. Ahora, en el contexto actual de 2025 y lo que se proyecta para 2026, la situación tiene componentes nuevos que la hacen más explosiva. Primero, el programa nuclear iraní. Irán está enriqueciendo uranio a niveles que los analistas describen como a pasos del arma. No tienen una bomba todavía, o al menos eso se cree, pero la brecha se ha cerrado de manera dramática. Eso genera una presión enorme sobre Israel y Estados Unidos para actuar antes de que sea tarde. Segundo, la región está en llamas en otros frentes. El conflicto en Gaza, las tensiones con Hezbollah en el Líbano, los Houthis en Yemen atacando barcos en el Mar Rojo. Irán financia y arma a todos esos actores. Estados Unidos e Israel ven esto como una red coordinada. Irán lo ve como su única defensa frente a una potencia regional hostil. Tercero, las flotas militares se han reforzado. Estados Unidos ha desplegado portaaviones adicionales en la región. Irán ha anunciado maniobras navales y ha reforzado su presencia en el estrecho. Los dos lados se miran a los ojos desde muy cerca. Este es el contexto. Esta es la historia que nos trajo hasta aquí, y lo que nos trae al presente. Hablemos de lo concreto. De lo que está desplegado. De lo que está activo. Del lado americano, la Marina de los Estados Unidos mantiene en el Golfo Pérsico y el Mar de Arabia una presencia que incluye al menos un Carrier Strike Group, un grupo de combate centrado en un portaaviones nuclear, con destructores de escolta, un crucero de misiles, y usualmente un submarino de ataque. Cada uno de esos barcos tiene sistemas de defensa aérea de última generación, capacidad de ataque con misiles Tomahawk, y sistemas para interceptar drones y misiles balísticos. Además, hay bases en tierra. En Bahrein está la sede del Quinto Flota. En Qatar, la base aérea de Al Udeid, que es el mayor hub militar aéreo de Estados Unidos en la región. En los Emiratos, en Kuwait, en Arabia Saudita, presencia distribuida, difícil de atacar de un solo golpe. También hay activos que no se ven, drones de reconocimiento que operan constantemente sobre el estrecho. Sistemas de vigilancia satelital. Interceptaciones de comunicaciones. Una imagen en tiempo real del movimiento de cada barco militar iraní. Del lado iraní, la Fuerza Naval del Ejército, más agresivamente, la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC, tienen una flotilla de cientos de lanchas rápidas de ataque. Son pequeñas, rápidas, difíciles de rastrear con radar, y tienen la doctrina de operar en enjambre, atacar en grupos grandes, desde múltiples direcciones, tratando de saturar los sistemas de defensa enemigos. También tienen misiles antibuque, el Noor, el Gader, el Zolfagar. Algunos de ellos son supersónicos. Algunos tienen rangos de cientos de kilómetros. Están posicionados en la costa y en islas estratégicas dentro del Golfo, en las islas de Abu Musa y las islas Tumbe, territorios disputados entre Irán y los Emiratos. Hay bases militares iraníes que dominan visualmente el estrecho y hay minas. Irán tiene una de las mayores reservas de minas marinas del mundo, y la doctrina para usarlas en el estrecho está documentada y entrenada. Ahora mismo, en este ambiente, barcos comerciales navegan el estrecho con transponders que muestran sus datos a todos. Barcos militares de ambos lados operan en el mismo espacio reducido. Drones de reconocimiento vuelan constantemente. Las comunicaciones de radio se mezclan. ¿Ves el problema? En ese entorno, la diferencia entre una misión de reconocimiento y el inicio de un ataque puede ser de segundos. Y cuando los tiempos de reacción son de segundos, los errores son inevitables. Lo que pasó antes debería ser una advertencia. Quiero hablarte de algo que rara vez aparece en los análisis geopolíticos superficiales, pero que los historiadores militares saben muy bien: la guerra por accidente.
la idea de que los líderes racionales toman decisiones racionales y solo van a la guerra cuando quieren hacerlo es un mito confortable. La realidad histórica es mucho más inquietante. Tomemos algunos ejemplos. El incidente del Golfo de Tonkin, 1964. Un destructor americano reportó haber sido atacado por torpedo por barcos norvietnamitas en el Golfo de Tonkin. El reporte era confuso, incompleto, probablemente incorrecto, los propios oficiales dudaron casi de inmediato. Pero el presidente Johnson lo usó para solicitar al Congreso autorización de usar fuerza militar. El Congreso la aprobó. Y eso fue el comienzo de la escalada masiva de Estados Unidos en Vietnam. Decenas de miles de muertos. Por un incidente que probablemente nunca ocurrió como se reportó, el vuelo KL-007, 1983. Un Boeing 747 coreano se desvía de su ruta y entra en espacio aéreo soviético. Cazas soviéticos lo siguen, ante la ambigüedad sobre si es una aeronave de espionaje, lo derriban. 269 personas muertas. La tensión entre Estados Unidos y la URSS se disparó a niveles no vistos desde la crisis de los misiles de Cuba, la destrucción del vuelo Iran Air 655, 1988. Un crucero americano, el USS Vincennes, confundió un avión comercial iraní con un caza de combate. Disparó 2 misiles. El Airbus A300 fue derribado. 290 civiles iraníes murieron. El gobierno de Reagan calificó al capitán como héroe. Irán nunca olvidó. ¿Notas el patrón? Cada uno de esos incidentes ocurrió en un ambiente de alta tensión, con tecnología imperfecta, con operadores bajo presión, en espacios geográficos pequeños y congestionados. Eso es exactamente lo que tenemos ahora en el estrecho de Hormuz. Y hay más. En 2019. Un dron estadounidense fue derribado por Irán sobre el estrecho, o cerca de él, según la versión que elijas. La administración Trump preparó represalias militares. Los aviones estaban despegando. Y 10 minutos antes de que los misiles fueran lanzados, el presidente Trump canceló la operación. Dijo que la respuesta era desproporcionada para la magnitud del incidente. 10 minutos. Eso fue el margen entre un incidente diplomático y una guerra abierta. ¿Qué pasa la próxima vez que alguien no cancela la orden? Los especialistas en conflictos armados tienen un concepto para esto. Se llama guerra inadvertida, guerra que nadie planeó, que ninguna de las partes quería, pero que se produjo de todas formas por la dinámica propia del escalamiento. La investigadora de Harvard Barbara Walter, que estudia guerras civiles e internacionales, describe cómo los conflictos más peligrosos son aquellos donde ambas partes tienen incentivos para no iniciar la guerra, pero donde los mecanismos de prevención se van erosionando lentamente, hasta que un evento inesperado los colapsa de golpe. Ese proceso de erosión lleva años. En el estrecho de Hormuz, lleva décadas, y ahora estamos en la fase donde los márgenes son mínimos. ¿Cómo podría comenzar esto? Los analistas de seguridad internacional identifican varios escenarios. Vamos a los 3 más probables. Escenario 1. El dron equivocado. Irán opera drones en el Golfo. Estados Unidos opera drones en el Golfo. Israel opera drones en la región. Arabia Saudita opera drones. Cuando hay tantos activos volando en el mismo espacio, la identificación correcta depende de tecnología, procedimientos y tiempo. Si un dron, de cualquier lado, es identificado como amenaza cuando en realidad es de reconocimiento o incluso un error de navegación, la decisión de derribarlo se toma en segundos. Y cuando cae, la otra parte tiene que decidir si fue un acto de guerra. En un ambiente de máxima tensión, la respuesta por defecto tiende a ser sí. Escenario 2, la interceptación que sale mal. Las lanchas rápidas del IRGC tienen una táctica documentada: aproximarse a buques de guerra americanos a alta velocidad, forzándolos a tomar decisiones de defensa. Normalmente hay comunicación de radio, señales de advertencia, y eventualmente la lancha se retira. Pero, ¿qué pasa si una lancha no se retira? ¿Qué pasa si las comunicaciones fallan? ¿Qué pasa si un comandante americano, con protocolo de autodefensa activo, interpreta la aproximación como un ataque inminente y abre fuego? Las lanchas son rápidas. Los misiles antibuque son rápidos. El tiempo entre ver una amenaza y responder puede ser de menos de 30 segundos. Una lancha atacada. Tripulación iraní muerta. El IRGC responde.
Y en minutos, el Golfo es una zona de guerra. Escenario 3, el bloqueo del estrecho. Este es el más calculado, pero también el más transformador. Si Irán decide, como respuesta a sanciones, a un ataque israelí contra sus instalaciones nucleares, o simplemente como palanca de negociación, minar el estrecho o declarar una zona de exclusión naval, la respuesta de Estados Unidos sería casi automática: despejar el paso por la fuerza. Eso es una operación militar activa. Con buques iraníes en el camino. Con misiles costeros disponibles. Con la Guardia Revolucionaria con órdenes de defender el territorio. Y una vez que empiezan los disparos en ese escenario, nadie sabe dónde termina. Hay que decir algo importante aquí: ninguno de estos escenarios significa que la guerra sea inevitable. Hay muchas razones por las que Irán no quiere una guerra directa con Estados Unidos, y las vamos a explorar. Pero la palabra clave es querer. Las guerras por accidente no requieren que nadie las quiera. Para entender cómo puede evolucionar esto, hay que entender las motivaciones reales de cada actor. No la retórica. Las motivaciones estructurales. ¿Qué quiere Irán? Irán no quiere una guerra directa con Estados Unidos. Esa guerra la perdería. Su economía ya está devastada por las sanciones. Su infraestructura militar, aunque significativa en términos regionales, no puede enfrentar un conflicto prolongado con la principal potencia militar del mundo. Lo que Irán quiere es sobrevivir como sistema político. El régimen de los ayatolás basa su legitimidad interna en parte en la narrativa de resistencia al imperialismo occidental. Necesita mantener esa narrativa sin destruirse en el proceso. Además, el programa nuclear es la póliza de seguro definitiva. Si Irán tiene una bomba, o si los adversarios creen que la tiene, la disuasión es completa. Nadie ataca a una potencia nuclear. Por eso siguen adelante con el enriquecimiento, a pesar del costo, y el estrecho de Hormuz es su carta más poderosa en la mesa de negociación. Saben que tienen la capacidad de interrumpir 1/5 del suministro mundial de petróleo. Eso les da una palanca enorme, siempre y cuando no la usen, porque si la usan, les va a llegar la respuesta más dura. En resumen, Irán quiere ser suficientemente peligroso como para no ser atacado, sin ser tan peligroso como para provocar un ataque definitivo. Ese equilibrio es precario. Y se está haciendo más difícil de mantener. ¿Qué quiere Estados Unidos? Estados Unidos tiene objetivos múltiples y a veces contradictorios en la región. Quiere mantener el flujo de petróleo, aunque su propia dependencia del petróleo del Golfo haya disminuido, sus aliados en Europa y Asia siguen dependiendo de él. Quiere evitar que Irán obtenga armas nucleares. Una línea roja que administraciones de ambos partidos han reafirmado durante décadas. Quiere disuadir la agresión iraní contra sus aliados, especialmente Israel, Arabia Saudita y los pequeños estados del Golfo. Y quiere hacer todo eso sin entrar en otra guerra de Medio Oriente. La opinión pública americana está exhausta de guerras en la región después de Irak y Afganistán. Esa ecuación, mantener todas las posiciones estratégicas sin querer pagar el costo de un conflicto, crea sus propios puntos ciegos. ¿Qué quiere Israel? Israel es el actor más directamente amenazado por el programa nuclear iraní. Los líderes israelíes han dicho repetidamente que no permitirán que Irán obtenga la bomba, y han respaldado esas palabras con acciones. Los ataques cibernéticos al programa nuclear iraní. El asesinato de científicos nucleares. Los bombardeos a instalaciones en Siria que se usan para transferencia de armas a Hezbollah. Israel está jugando su propio juego, con su propio calendario. Y ese juego puede precipitar exactamente el escenario de escalada que Estados Unidos quiere evitar. ¿Qué quieren los países del Golfo? Arabia Saudita y los Emiratos tienen una relación complicada con esta tensión. Tienen miedo de Irán, compiten con él por influencia regional, y son blancos potenciales en cualquier conflicto. Pero también necesitan que el estrecho permanezca abierto para exportar su propio petróleo. Y algunos, como los Emiratos, han comenzado a explorar canales diplomáticos con Teherán en paralelo a sus alianzas con Estados Unidos. Lo que todos estos actores tienen en común es que ninguno controla completamente la situación. Cada uno toma decisiones basadas en información incompleta, bajo presión de tiempo, con narrativas internas que pueden limitar su flexibilidad. Y eso, más que la intención de cualquiera de ellos, es lo que crea el peligro real. Vamos a hablar de dinero. Porque en geopolítica,
A veces el dinero es lo que más claramente define los límites del conflicto. El estrecho de Ormuz mueve riqueza a una escala difícil de visualizar. Cada año, por ese estrecho pasan en petróleo y gas suficiente riqueza como para financiar los presupuestos completos de docenas de países. Qatar exporta la mayoría de su gas natural licuado, el que calienta hogares en Europa y Asia, a través del estrecho. Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo crudo, necesita el estrecho para toda su producción que no va por el gasoducto del este hacia el Mediterráneo. Un cierre total del estrecho durante 30 días haría lo siguiente: el precio del barril de petróleo se dispararía. Los modelos de análisis de mercado sugieren aumentos de entre 50% y 200% dependiendo de la duración y la percepción de cuánto durarían las disrupciones. La última vez que el petróleo estuvo cerca de esos precios, en 2008, el mundo entró en una crisis financiera que ya tenía otros detonantes. Un shock de petróleo puro sería devastador. Los países que más dependerían del impacto son los menos capaces de absorberlo, las economías emergentes de Asia del Sur y África que ya tienen presupuestos bajo presión. Pero Europa y Asia del Este también serían golpeadas duramente. Para Estados Unidos, el impacto sería menor en términos de abastecimiento directo, la producción doméstica americana ha aumentado enormemente, pero el impacto en los mercados financieros globales afectaría a la economía americana de todas formas. Para Irán, esto también sería catastrófico. Irán mismo exporta petróleo a través del estrecho, aunque sus exportaciones están muy reducidas por las sanciones. Un conflicto armado en el estrecho traería destrucción de infraestructura que tardaría años en reconstruir, y potencialmente un colapso total de la economía ya frágil del país. Por eso, paradójicamente, la amenaza económica funciona como elemento de disuasión. Ningún actor quiere destruir el instrumento que le da palanca, pero esa lógica solo funciona cuando los actores están razonando fríamente. En el calor de un incidente, en la presión de un minuto de decisión, esa lógica puede quedar suspendida. Hay algo más que quiero explorar contigo, porque creo que es la parte más subestimada de esta historia. Cuando hablamos del estrecho de Ormuz, hablamos de lo visible, los barcos, los misiles, los drones. Pero hay una dimensión invisible que es igualmente peligrosa. Se llama guerra de información. Tanto Irán como Estados Unidos tienen capacidades sofisticadas para alterar, falsificar y distorsionar las percepciones del otro. Los ataques cibernéticos iraníes a infraestructura americana están documentados. Las operaciones de inteligencia americanas contra el programa nuclear iraní están documentadas. Lo que no está documentado es todo lo que no sabemos. ¿Qué pasa si Irán recibe una señal falsa que lo hace creer que un ataque está inminente? ¿Qué pasa si una operación de inteligencia de terceros, pensemos en actores que quieren ver un conflicto entre Estados Unidos e Irán, logra hacer llegar información fabricada a los tomadores de decisiones? Este no es un escenario de ciencia ficción. Es un escenario documentado en conflictos históricos. Durante la Guerra Fría, hubo múltiples incidentes donde señales falsas llevaron a comandantes soviéticos o americanos a creer que un ataque nuclear estaba en curso. En 1983, el sistema de alerta temprana soviético detectó lo que parecían ser misiles americanos entrando en territorio soviético. El oficial de guardia, Stanislav Petrov, decidió no reportarlo como ataque real basándose en su propio juicio. Literalmente salvó el mundo. Ahora bien, ¿podemos confiar en que el Stanislav Petrov de hoy, en el Golfo Pérsico, en 2025 o 2026, tome la misma decisión correcta bajo la misma presión? Y hay otra dimensión invisible, los actores no estatales, las milicias financiadas por Irán, Hezbollah, los Houthis, las milicias en Irak. Pueden tomar acciones que escalen la tensión sin que el gobierno iraní las haya ordenado directamente. Eso le da a Irán una forma de presionar sin asumir responsabilidad formal. Pero también significa que Irán no siempre controla completamente cuándo y cómo escala la tensión. Un cohete de una milicia que mata a soldados americanos en Irak puede desencadenar represalias americanas en territorio iraní. Y eso puede llevar a una espiral que ninguno de los dos quería. Los expertos llaman a esto el problema de la autorización dispersa, cuando el poder de desencadenar un conflicto no está centralizado, sino distribuido en múltiples actores con distintos incentivos. Llevamos mucho tiempo hablando de amenazas. Quiero ser honesto contigo, eso tiene un propósito.
La situación en el Golfo es genuinamente peligrosa y merece ser tomada en serio, pero también hay que hablar de los factores que pueden evitar el peor escenario. Factor 1. La disuasión todavía funciona. Por ahora, el hecho de que llevemos décadas en este ciclo de tensión sin una guerra directa entre Estados Unidos e Irán no es accidente. Es disuasión operando. Ambos lados saben lo que perderían. Ambos lados tienen mecanismos para comunicar señales, a través de canales directos y de terceros, sobre sus intenciones y sus líneas rojas. Eso no elimina el riesgo de accidente, pero reduce la probabilidad de que un accidente sea malinterpretado como ataque intencional. Factor 2. La diplomacia paralela. Aunque no aparece en los titulares, hay canales diplomáticos activos. Países como Qatar, Omán, y a veces Suiza han funcionado históricamente como intermediarios entre Washington y Teherán. Esos canales no están muertos. En 2023, hubo un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán que requirió semanas de negociaciones secretas. Eso demuestra que, incluso en los peores momentos de tensión pública, hay personas de ambos lados hablando. Factor 3. El costo es demasiado alto para ambos. Irán sabe que una guerra directa con Estados Unidos significaría probablemente el fin del régimen. El aparato militar americano tiene la capacidad de destruir la infraestructura militar iraní en días. Los comandantes iraníes lo saben. Por mucha retórica que haya públicamente, en privado calculan ese costo. Estados Unidos sabe que una guerra con Irán no sería como Irak o Afganistán. Irán tiene misiles que pueden alcanzar bases americanas en toda la región. Tiene la capacidad de cerrar el estrecho durante semanas. Tiene milicias que pueden desestabilizar múltiples países simultáneamente. El costo humano y económico sería enorme, y políticamente devastador en casa. Factor 4. La opinión pública global. Los mercados financieros, los gobiernos aliados, la opinión pública en el propio mundo árabe, todos estos factores ejercen presión sobre los actores para no llevar el conflicto más allá de cierto punto. Ninguno de estos factores es garantía. Pero si son contrapesos reales. El problema es que los contrapesos necesitan tiempo para operar. Y en un incidente en el estrecho, el tiempo puede no estar disponible. Voy a ser directo. Lo que está pasando en el estrecho de Hormuz no es solo un problema de Estados Unidos e Irán. No es solo un problema del Medio Oriente, es un problema global. Porque la economía global depende de que ese corredor de 33 kilómetros permanezca abierto. Porque si escala a conflicto armado, el precio del petróleo va a afectar a cada persona en cada país que paga por gasolina o por electricidad o por los productos que se transportan en barcos. Pero hay algo más profundo que eso. Vivimos en un momento donde las grandes potencias están redefiniendo sus relaciones. Donde las reglas que gobernaron el orden internacional desde 1945 están siendo cuestionadas. Donde la tecnología, drones, ciberataques, desinformación, ha creado nuevas formas de hacer daño sin firmar ninguna declaración de guerra. El estrecho de Hormuz es, en ese sentido, un espejo del mundo en que vivimos. Un espacio pequeño, congestionado, lleno de actores con agendas distintas, donde las decisiones de segundos pueden tener consecuencias de décadas. La pregunta no es si podemos eliminar el riesgo. No podemos. La pregunta es si los actores involucrados tienen los mecanismos, la comunicación y la voluntad de manejar ese riesgo sin que se convierta en catástrofe. Eso, hoy, no está garantizado. Si llegaste hasta acá, quiero agradecerte. No es fácil sostener la atención en un tema así. Pero creo que el mundo necesita personas dispuestas a entenderlo, no solo a tener opiniones fuertes sobre él. Aquí está lo que quiero que te lleves de este vídeo: el estrecho de Hormuz es el lugar más peligroso del mundo ahora mismo. No porque alguien quiera la guerra, sino porque la arquitectura de la situación, la tecnología, la geografía, la historia, la cantidad de actores con motivaciones distintas, hace que el riesgo de accidente sea real y serio. Las guerras del siglo XXI no van a empezar necesariamente con discursos. Van a empezar con drones y con señales mal interpretadas y con segundos de decisión bajo presión máxima. Y entender eso, cómo funciona, por qué importa, es lo que nos permite tener una conversación más honesta sobre lo que queremos del mundo y cómo lo construimos. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos sobreestimando el riesgo? ¿O crees que el mundo no está prestando suficiente atención? Si este vídeo te pareció valioso, compártelo. Porque lo que está pasando en el Golfo merece más voces explicándolo bien. Nos vemos en el próximo.